Hola a todos. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un proyecto para ventilación activa de un terrario o un acuaterrario. Este proyecto me ha surgido de la necesidad propia de yo tengo un acuaterrario, para los que hayáis visto más vídeos míos, en el que pues noto que la ventilación pasiva, es decir, solamente con los agujeritos que tengo típicos de la tapa y del acuario, no es suficiente para despejar el grado de humedad que tengo en el acuario, porque aunque no tengo plantas tropicales, ni tengo cosas así, ni le estoy continuamente regando, solamente la humedad ambiente se pasan de los parámetros que yo creo que son necesarios según los indicadores. Entonces, lo que voy a hacer es sencillamente con un disipador, le voy a meter una ventilación activa. Ahora os voy a enseñar las distintas opciones que tenemos para que también vosotros lo valoréis, dónde os viene bien a vosotros, según vuestras instalaciones. Voy a meterle un disipador, dándome bien cuenta hacia dónde echa el aire, porque eso es el único misterio del tema, para hacer que extraiga aire del acuario, ¿vale? Según donde lo orientas, la corriente va más fuerte en una dirección que en la otra, con lo cual, orientándolo adecuadamente, vamos a conseguir que el aire salga, con lo cual vamos a disminuir el grado de humedad del acuario y del terrario. El interruptor lo voy a instalar en esta instalación porque no siempre quiero que esté encendido. Es decir, el grado de humedad, si tú lo dejas encendido, te lo deja seco. Y salvo que lo que quieras es precisamente que esté seco, como fuera el caso, por ejemplo, de que tuvieras un terrario de ambiente desértico o yo qué sé. Bueno, en mi caso no lo quiero tener seco. Yo, por lo tanto, como lo que quiero poder es controlar cuándo lo enciendo y cuándo no, le voy a colocar un interruptor. Ya veré cuál de ellos, en función de dónde lo ubique. La alimentación, lo mismo. Para casos en los que, por ejemplo, quisieras tener la alimentación continuamente encendida, yo tengo proyectos en los que he utilizado un panel solar, por ejemplo, para hacer una lámpara ultravioleta casera para este tipo de terrarios. Para esto sí que me interesa tener este tipo de alimentación, que es enchufar y olvidar. Te olvidas, se enciende y se apaga con la luz como si fuera el sol, vamos, auténticamente. Y en este caso lo que voy a utilizar es alimentación por pilas, porque el gasto que tiene de pilas este disipador es de chiste y entonces, claro, no me importa tenerlo instalado así y que de vez en cuando tenga que cambiarle las pilas, de vez en mucho, ¿vale? Porque esto, el consumo que tiene es ridículo. Entonces, os voy a enseñar distintos sitios donde lo voy a poner, porque yo creo que al final vamos a ver dónde lo pongo, pero a la vez os voy a dar alguna sugerencia, alguna idea, por si queréis vosotros hacer no solamente una ventilación activa del acuario o del terrario, sino además hacer una simulación de viento. Porque esto es otra cosa, para esto tenía el segundo ventilador. A veces puede venir bien a las plantas tener una simulación de viento. ¿Y por qué? Porque yo he observado que las plantas, en determinadas plantas que yo tengo, como son por ejemplo aromáticas y todas estas plantas que crecen, las tengo porque tengo un conejo y le doy de comer muchas veces un poco de plantas aromáticas de este estilo. Cuando crecen en sitios donde no hay viento, crecen los tallos muy delgaduchos, crecen francamente delgaduchos y la verdad es que quedan muy fofos. Entonces, bueno, un poco de simulación de viento para reforzar la estructura de la planta tampoco viene mal, pero eso de momento no es el vídeo de hoy. Lo que os quiero enseñar es cómo voy a plantear la ventilación activa del acuario. Os voy a enseñar, mirar, chicos, lo que en un primer momento tenía planteado era ponerlo en este hueco de la tapa del acuario superior. Aquí tenía un buen punto de ventilación, ¿vale? Y ponerle con una alimentación de pilas, por ejemplo, sujetada con velcro de esta manera, algo así, ¿vale? Con un velcro de este estilo de los que son adhesivos. Tengo eso hecho en estos proyectos de lámpara ultravioleta casera, que también los tengo en el canal, y funciona fenomenal. Así que bueno, la propia tapa también está hecha casera, lo tengo también en el canal, pero bueno, yo creo que al final lo voy a poner en el acuario, que tiene también un corte prefijado en el vidrio y me gusta un poco más, ¿vale? Cada uno lo tendréis que ver en función de vuestro proyecto. Esta sería una opción, aquí estoy en el acuaterrario, y la otra os la voy a enseñar ahora. Aquí es donde iba a ponerlo, que yo creo que finalmente es donde lo voy a encajar. Lo voy a dejar de esta manera, perdonad que es que me faltaban manos, ¿vale? Lo voy a encajar aquí, orientándolo en la dirección adecuada para que saque el agua hacia afuera, ¿vale?
Y sencillamente aprovechando esta estructura, también con un velcro, aquí voy a poner la alimentación y el interruptor, las dos cosas. De esta manera quedará montado en la esquina del acuario de una manera muy discreta, pero que va a hacer el efecto de ventilación que a mí me hace falta. Aquí tenemos a los muchachitos, a los pececitos, no se ven muy bien por los reflejos, pero bueno, están ahí. Y esto es lo que genera el grado de humedad que me conviene bajarlo un poco. Así que lo voy a poner ahí arriba para que haya corriente. La idea de poner un efecto de viento, es decir, un ventilador puesto pues como en el medio, aquí con un velcro o aquí, lo hago porque ya veis que aquí tengo un poco de hierbabuena, pero sale un poquito delgadita. Sale un poquito delgadita, sale con mucho olor, sale bien, pero sale como fofita, como blandita. Y eso es por la falta de viento, que lo que hace es que las ramas no tengan la necesidad de coger estructura. Así que bueno, de momento lo único que voy a hacer es la ventilación y ya más adelante veré si instalo algo más. Vamos a hacer el circuito y montado ya el circuito. Ya veis que es lo sencillo que os he dicho. Finalmente me he decantado por las baterías porque lo voy a poner detrás del cristal de fuera incluso, con lo cual ni se ve y va a quedar bastante bien. Le he puesto un interruptor mini, el más mini que tenía sin gastar ni un duro que he encontrado. Y nada, os voy a enseñar, bueno, ya sabéis cómo va. Un cable continuo, hecho un empalme. No tiréis estos conectores si os gusta brujulear, porque estos siempre se utilizan en juguetes y cosas así teledirigidos y siempre cuesta encontrarles. Hacéis la conexión a través del interruptor, ¿vale? Del rojo, cada patilla en su sitio, y sencillamente ver cómo funciona. Para que haya continuidad en el circuito, y si le paráis, se para. El flujo de aire es en esa dirección, es decir, yo lo voy a poner con esto mirando hacia afuera, va hacia allá. Es sorprendentemente fuerte para lo pequeñito que es, pero claro, como esto se usa en ordenadores para refrigerar y disipar el calor, pues realmente tienen bastante más fuerza de lo que parece, siendo lo pequeñitos que son. Así que bueno, pues nada, ya solo queda montarlo en el acuario y os enseño cómo queda. Lo voy a poner sencillamente con estos velcros en la esquina, todo desmontable, de quita y pon siempre, por si quiero hacer alguna modificación o por si algún día incluso lo quiero incorporar con un panel solar, pero en principio todo muy práctico. Bien, pues ya tenemos la instalación hecha. Ya veis que lo he colocado con un velcro, finalmente lo he colocado fuera, porque así si algún día necesito cambiar las pilas no tengo ni que levantar la tapa del acuario. Sencillamente quiero que veáis un poquillo como solamente tengo el interruptor por fuera, al aire, volando. No sé si oís el poco ruido que hace, no hace ruido, pero es una ventilación activa y real. Aquí está la corriente, se nota una barbaridad, y cuando la tapa esté cerrada, que solamente tiene ventilación por este piquito y por el otro, pues bueno, se nota mucho. Así que nada, espero que os haya sido útil y como siempre, hasta el próximo vídeo.